Sobrevivió a un accidente aéreo, fue alcalde de su ciudad y nunca fumó. La vida de Clint Eastwood, más allá de sus 112 películas. El actor y director, que tiene 94 años, tiene 8 hijos, con 6 mujeres diferentes y solo se casó 2 veces. Cuando tenía 21, fue el único pasajero de un avión que se estrelló contra el Océano Pacífico. A pesar de que siempre se lo veía con cigarrillos en la boca, jamás fumó. La historia de un hombre solitario que actuó en 72 películas y dirigió otras 40. Mira el video completo, vamos a repasar la vida y datos de una leyenda del cine mundial. El 31 de mayo de 1930 las enfermeras lo llamaron Sansón. Pesaba casi 6 kilos. Era un superbebé nacido en San Francisco, Estados Unidos, hijo de Margaret, una empleada de la fábrica de IBM y de Clinton, un operario en la industria metalúrgica. Se crió en tiempos de la Gran Depresión económica de los años 30. Su familia peregrinó en busca de estabilidad financiera. En la adolescencia tenía malas notas y repitió de año. Eso sucedió en el Instituto Técnico de Oakland. La idea era que hiciera el secundario en otra escuela, el Pittman Junior High School, pero días antes de empezar, arruinó el campo de deportes y le prohibieron el ingreso. No estudió, aprendió oficios para sobrevivir. Hizo de las turbulencias de su vida una coraza. 94 años después, se transformó en un hijo de la cultura norteamericana. Clint Eastwood, actor legendario, director prolífico, el sueño americano. Pero antes de ser un prohombre de Hollywood, con un extenso currículum y una mega obra, actuó en 72 films y dirigió 40 películas, fue un buscavidas, guardavidas, limpiador de piscinas, repartidor de diarios, bombero forestal y caddy de golf, el deporte que lo apasiona. En 1951, a sus 20 años y en medio de la guerra de Corea, hizo el servicio militar en el cuartel Fort Ord, en California, donde también trabajó como instructor de natación. Allí descubrió su verdadera vocación. En procura de amenizar a las tropas, las fuerzas organizaban espectáculos modestos con actores aspirantes, amateurs. Allí conoció a David Hansen y a Martin Milner, quienes le inyectaron la idea de la interpretación actoral. Allí, en 1951, después de una visita a sus padres en Seattle, era el único pasajero del avión bombardero Douglas AD que se quedó sin combustible y se estrelló en el Océano Pacífico, cerca de un destino turístico del norte de California, en Punta Reyes. La futura estrella del cine western protagonizó en la vida real una escena a pura acción. Él y el piloto lograron escapar mientras el avión se hundía. Con ayuda de un bote salvavidas, nadaron 3,2 kilómetros hacia la costa. Tenía 1,93 metros de altura, era un portento físico, mostraba un talante recio, imponente. Comenzó a estudiar actuación motivado también por las conexiones que su cuartel tenía con Hollywood. Le consiguieron una prueba en los estudios Universal. Lo apadrinó Arthur Lubin, director y productor. En 1954 le consiguió su primer contrato profesional, recibía $100 por semana. Atravesó 5 años asumiendo papeles minúsculos como extra hasta que en 1959 le llegó su primer protagónico, la serie de televisión Rauide. El principio de una carrera exitosa recién a sus 29 años. Legendario actor del cine western, se volcó rápido también a la dirección. En 1971 dirigió Escalofrío en la noche. Lo hizo gratis, el estudio no quería invertir en un director sin experiencia. Eastwood filmó en la última década casi una película por año. Su último estreno, en 2021, fue Cry Macho, del género western con el que hizo leyenda, que también protagonizó. Su obra completa presume de 112 trabajos. Patrick McGilligan, biógrafo, historiador y crítico de cine, escribió en Clint Eastwood, la biografía que ha ganado más de $500 millones durante 40 años de carrera, lo que le convierte en uno de los hombres más ricos de Hollywood, con tierras, inversiones y un flujo continuo de ingresos procedentes de mercados complementarios. Pero su personalidad esconde sus bemoles.
Se casó 2 veces y tiene 8 hijos, con 6 mujeres diferentes. La madre de Kimber en 1964 es Roxanne Tunis. La de Kyle en 1968 y Allison en 1972 es Maggie Johnson. La de Scott en 1986 y Catherine Ann en 1988 es Hazelyn Rives. La de Francesca en 1993 es Frances Fischer y la Morgan en 1996 es Dina Ruiz. Y también reconoció a una 9ª hija más, Laura Murray, fruto de una relación que tenía mientras estaba comprometido con Maggie Johnson. La madre, que no dio a conocer su identidad, apenas cortó la relación con Eastwood se enteró de que estaba embarazada y dio a la bebé en adopción. Dina Ruiz, su última esposa, era una presentadora de noticieros de televisión 35 años menor que él. Se casaron en 1996 y Dina se sintió muy halagada por eso, que yo sea la segunda mujer con la que se casa me emociona. Todo terminó, 17 años después, como si se tratase de una comedia de enredos. Eastwood comienza una relación con Erika Fischer, ex esposa de un antiguo novio de Dina, Scott Fischer. Y como venganza, Dina vuelve con el mismo Scott. Entre sus divinidades y mezquindades se destacan el pavo congelado que cada año le exigía a Warner para regalarle a su madre en el Día de Acción de Gracias y que lo transportaban en un avión privado. El auto con el que se queda después de dirigir cada película y que nunca pagó una cena en un restaurante. Pero su bagaje artístico esconde, detrás del actor y director de cine, más facetas, también es pianista y compositor. Es un melómano y sus géneros preferidos son el jazz, blues, rhythm and blues, el country y la música clásica. A fines de 1959 produjo el álbum Cowboy Favorites. Su hijo Kyle heredó su pasión por la música. Es un renombrado bajista de jazz y también compositor. Algunos datos curiosos sobre su vida. También es piloto de avión y posee un helicóptero. Hace 30 años que tiene la licencia y asegura que es su hobby favorito. Fue alcalde desde 1986 a 1988 en la ciudad en la que vive, Carmel Bay de Sea, en California, en la península de Monterrey, a 180 kilómetros de San Francisco. Fue elegido con el 72% de los votos. Clint se había enamorado de este lugar en 1951 cuando fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Una de las obras que hizo, de las que se enorgullece, es la ampliación de la biblioteca pública, la construcción de una obra balnearia y beneficios que otorgó a pequeños emprendedores para mejorar la economía local. Se cree que Clint es dueño de medio Carmel, pero él se considera un hombre solitario. Clint dice, lo he sentido muchas veces. Ha habido etapas en mi vida, tanto en mi niñez, mi juventud, mi adultez y ahora de viejo que me he sentido un solitario como algunos de los personajes que he interpretado o historias que he dirigido. Esta ha sido la increíble historia de vida de Clint Eastwood. Si te gustó, seguime en mi canal. Te espero en el próximo video.